noches a todos. Vamos entonces a darle la bienvenida a la doctora Catalina. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y pues por compartirnos sobre este tema tan interesante y tan frecuente en la dermatología como es la leishmaniasis. Apreciamos mucho pues tu tiempo y disposición y estamos seguros que va a ser una charla súper enriquecedora. Súper, vale, muchas gracias. Quiero saber si me escuchan ahí. Sí, súper bien. Perfecto, ¿y la presentación se ve? Sí, también. Perfecto. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Catalina Salazar. Yo soy médica egresada de la UPB en Medellín. Tengo otros estudios como un máster en tricología e implante capilar de UDIMA, que es la Universidad a Distancia de Madrid, un diplomado en armonización orofacial. Y pues estoy también acá porque me encanta la dermatología, listo. Entonces hoy vamos a hablar de leishmaniasis, haciendo un enfoque principalmente en las manifestaciones cutáneas y mucocutáneas, que son las que pues nos convienen. En cuanto al contenido, vamos a primero ver un caso clínico, luego vamos a hablar un poquito de las generalidades de la leishmaniasis, la epidemiología, sobre todo en Colombia. Vamos a hablar un poquito de la leishmaniasis cutánea y mucocutánea, cómo se hace el diagnóstico, vamos a ver algunos diferenciales que son importantes y vamos a hablar al final un poquito del tratamiento, algunos métodos de prevención y conclusiones. ¿Listo? Bueno, entonces, como caso clínico, discúlpenme, les traigo acá, tenemos un paciente de 3 años de edad, natural y residente de la vereda del Cedro de Yarumal, Antioquia. Es el segundo hijo de 3 y no tiene ningún antecedente patológico relevante. Listo. Convive con los papás, tiene 2 hermanos, un gato y un perro que ambos están vacunados y desparasitados. Empieza hace 3 semanas con aparición de lesiones deprimidas, ulceradas, sobre todo en las extremidades, asociadas algunas a prurito. Hoy se presenta con leve eritema en la periferia y sin secreción purulenta y mal olor. No ha presentado fiebre ni otros síntomas sistémicos, niega traumas o visitas a lagos y quebradas y tiene un hermano que presentó una lesión similar hace 4 meses, la cual resolvió sola en el tiempo. Como algo también importante, hay varios niños en la vereda con lesiones similares y no ha recibido ningún tratamiento diferente a acetaminofén a necesidad. Aquí en el examen físico, pues yo les traigo como estas foticos de las lesiones, en el antebrazo derecho, pierna izquierda tercio superior y pierna izquierda maleolo lateral. No sé si alguien se anima pues como a describirlas. Va a esperar 5 segunditos por si acaso y si no, ya seguimos. Muy bien, entonces pues como todo en dermatología, la descripción de las lesiones es casi que las cosas más importantes porque con la descripción pues vamos a determinar muchas de las patologías que presenta la persona solamente pues al examen físico. Entonces, como diagnóstico y tratamiento, por epidemiología de la región y el nexo y las manifestaciones clínicas sobre todo, se sospechó una leishmaniasis cutánea como la causa de las lesiones. Se tomaron muestras del tejido ulcerado y se les realizó un examen para leishmaniasis. Hay varios exámenes que vamos a ver al final, pero en este cuadro pues se realizó un frotis en el cual se encontró la presencia de amastigotes en la muestra y se inició un tratamiento farmacológico, y el seguimiento del paciente con posterior resolución de las lesiones. Ya pues al final vamos a hablar un poquito del tratamiento y todo, por eso no lo traigo pues en esta diapositiva. Entonces, la leishmaniasis, como generalidades, tenemos que es una zoonosis. La zoonosis es una enfermedad infecciosa que se transmite generalmente de animales a humanos. Pongo ahí pues el asterisco porque ya puede ver que se transmite de humanos a humanos por medio de un vector, que en este caso es el flebótomo del género Lutzomia, también conocida como la mosca de la arena. Este germen se comporta como un protozoo intracelular obligado de la familia Trypanosomatida y es un germen dismórfico. ¿Qué quiere decir eso? Dimórfico, perdón. Que se comporta como flagelado promastigote en el vector, en este caso pues el mosquito, y como una flagelado amastigote, ya vamos a ver pues como las formas en el huésped vertebrado, sea pues como en los animales o el humano. Tiene un tiempo de incubación también dependiendo como del compromiso, de 2 semanas hasta 2 meses en la leishmaniasis cutánea, de 3 a 9 meses en la leishmaniasis visceral y puede ser de semanas, meses hasta años en la leishmaniasis mucocutánea.
Yo igual en cada diapositiva que vamos a hablar pues como del tema, en la parte de abajo les dejo como las referencias, ¿listo? Bueno, acá en esta pues, diapositiva, en esta imagen, tenemos cómo se muestra la distribución geográfica de las diferentes especies de Leishmania y el respectivo reservorio fundamental. Podemos ver acá pues, que en América del Sur la más prevalente es la Leishmaniasis brasiliensis, sin embargo sí se pueden encontrar otras y en este caso pues el reservorio principal vienen siendo pues como las ratas, aunque también se pueden encontrar en los caninos. Acá abajo también está la bibliografía. Este cuadro yo sé que tiene demasiada información, pero es casi que un resumen de las características clínicas y epidemiológicas de las principales especies. Acá abajito tenemos la brasiliensis, donde podemos ver pues que principalmente está en América Central y del Sur, es principalmente de roedores el perro, pero también ya sabemos que pues puede contagiar a humanos y la principal característica son que presenta más que todo leishmaniasis cutánea y mucocutánea, o sea que en nuestro caso, pues es la que más vamos a ver, no tanto como la visceral. Igual ya vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Pero acá tenemos las otras y también sus principales compromisos. Si lo quieren buscar acá también, pues está como la bibliografía para que pues entren un poquito más entre cada una de las especies. En cuanto a la transmisión, acá pues vamos a ver un poquito en esta diapositiva, me dicen si no se ve bien, cómo es el ciclo. ¿Listo? Entonces acá tenemos que está la mosca, la cual, por ejemplo, va a picar a un ser vivo infectado, un vertebrado, sea un animal o un roedor, que pena un animal o un humano, de esta sangre ella absorbe macrófagos infestados con los amastigotes y dentro de ella, al absorberlos en la parte del tubo digestivo, se convierten en flagelados amastigotes, se multiplican y ya pues quedan dentro del flebotomo. Luego este mismo flebotomo generalmente es en la noche y realiza pues una picadura ya sea en un humano o en otro animal, eh, entra en la sangre los amastigotes que luego en la parte pues, del ser humano van a ser como absorbidos por macrófagos, los cuales van a generar pues como la respuesta inflamatoria y dentro del macrófago van a convertirse en promastigotes y luego se van a multiplicar y así continúa el ciclo. Luego vuelve otro vector, pica al humano, absorbe pues como la infección y así se van reproduciendo. Listo, hablando un poquito de la epidemiología, según la OMS se diagnostican entre 700.000 a 1 millón de casos al año. En el 2018, yo sé que este pues, es un anito ya viejito, pero es importante que más del 85% de los casos nuevos aparecieron en 10 países principalmente y Colombia fue uno de ellos. En Colombia, según los datos del Instituto Nacional de Salud, hasta la semana epidemiológica 24 de este año, se habían notificado aproximadamente 2.903 casos de leishmaniasis cutánea, que es la principal pues, en nuestro país, con una incidencia aproximada del 29,57 por cada 100.000 habitantes en riesgo, y más o menos hay 11 millones de personas en el país que están expuestas. Es predominantemente en los hombres del régimen subsidiado y residentes de rurales dispersos. Acá podemos ver, pues como Antioquia está en amarillito, ya que es un riesgo moderado. Los otros departamentos que tienen alto riesgo pues son Santander, Guaviare, Bolívar y Caquetá, que presentan el mayor número de casos notificados. Bueno, como también pues, dato importante, el 98% presentaciones en Colombia de la leishmaniasis son cutáneas, o sea que sí la vamos a ver, sobre todo en Antioquia, pues si de pronto va en rural, si de pronto van a ser algunos pues en internado, van a ir a otras partes de Antioquia, en Yarumal, por ejemplo, se ve bastante. El compromiso mucoso se manifiesta en el 1,7% de las personas y el visceral en menos del 1% en Colombia, ¿cierto? Porque ya vimos que hay otros países donde la visceral es la manifestación pues, principal. Muy bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, que era lo que veíamos ahorita pues como en las fotos, hay dos formas principales, la local y la diseminada. La local se conoce también como el botón de oriente, es la lesión más común y se manifiesta primero como una pápula eritematosa, que puede también ser un nódulo o una placa, y en el 70 al 80% de los casos se ulcera. Generalmente es única, redonda, es una úlcera que es indolora, tiene unos bordes indurados sobre elevados y bien definidos,
eritematosos alrededor y un fondo granuloso, pues que es limpio. Miren que, por ejemplo, esta fotico sí es de internet y era muy similar al paciente que les había mostrado, al chiquitín. Acá pues vemos la manifestación, esta es la cutánea, que es la más común, y acá tenemos la cutánea diseminada. La cutánea diseminada no es tan común, sin embargo, pues sabemos que en aquellos pacientes que inmunocomprometidos siempre tienen mayor riesgo a presentar a presentaciones pues como más graves de la enfermedad. Se cuenta como cuando la persona tiene más de 10 lesiones en la piel y puede tener formas variables como pápulas, nódulos, ulceraciones, están en diferentes partes del cuerpo y pueden afectar también mucosa. En cambio, la cutánea, pues sí es muy como la local, sí, más como de extremidades. Este es otro artículo que les traje porque sí hay unas manifestaciones cutáneas que son pues como atípicas, la verdad pues no son muy comunes, yo nunca he visto una, pero igual pues como por si le quieren pegar la leidita, este es el nombre, y acá pues les voy a mostrar como algunas, está como un poquito lento. Listo, tenemos acá, voy en una charla. Tenemos acá la auricular, que se presenta como una placa eritematosa, nódulo o ulceración, que es en esta zona, en el pabellón auricular. Generalmente son manifestaciones que son crónicas, que no se tratan y pues por la circulación de la zona no se curan espontáneamente, o sea que requieren tratamiento y pueden generar lesiones crónicas deformantes. Tenemos también la verrucosa, que son como placas hiperqueratósicas que se dan más que todo en las extremidades, en las zonas de la mano y se manifiestan como escamas y costras. Tenemos una forma que se considera pues como lupoide, es un compromiso muy del rostro, también son como placas eritematosas, son gruesas, generan pues como deformidad en la zona y generalmente se presentan pues como más o menos 15 años después de que se presenta alguna otra lesión primaria en otra zona. La linfangítica, que tiene como un patrón pues como linfangítico acá en el recorrido, se puede presentar como pápula, como nódulo, como ulceración, y esta dérmica postcalazar, que la calazar es como una manifestación de una leishmaniasis que se puede presentar visceral, pero post es porque después de varios años, puede ser 10, 15, las personas que sufrieron alguna vez de ese tipo de leishmaniasis empiezan con una manifestación cutánea que son múltiples pápulas que generalmente comprometen el rostro y generalmente también se da porque no fueron tratados y en ese momento pues sí requieren tratamiento. Bueno, la otra manifestación, pues como que tiene la parte cutánea, es la mucocutánea, que también se conoce como espundia. Es una manifestación de metástasis linfohematógenas de la primera leishmania, que es el compromiso primario del cutáneo. Se puede dar concomitantemente con la misma lesión o aparecer mucho después del compromiso mucoso posterior. Tiene una alta morbimortalidad y la principal zona, pues como de compromiso, es la zona de las vías aéreas superiores. Se presenta pues como una destrucción marcada de los tejidos, generalmente la leishmania pues cuando se vuelve crónica o no se trata y tiene una manifestación compleja que ya vamos a ver al final, eh, pues cuáles son como las complejas, tienen mucha destrucción o deformidad en los tejidos. Y bueno, sí, las complicaciones, lo que les acabo de mencionar, que generan pues como lesiones deformantes. En cuanto al diagnóstico, muy importante pues que las características clínicas muchas veces logramos identificar como la enfermedad, sin embargo, vamos a hablar ahorita de unos diferenciales que también son importantes a tener en cuenta. En cuanto al laboratorio, podemos hacer dos tipos pues como de exámenes, sean parasitológicos o inmunológicos. En cuanto a los parasitológicos, tenemos el frotis, que fue el que se hizo pues, en este caso que les presenté. Este tiene una sensibilidad del 85 al 90% y se pueden pues, identificar los premasticotes en la muestra. La biopsia, donde también se observan pues, el parásito pues, ahí en la toma, el cultivo que presenta una sensibilidad del 65%, muchas veces se hace después de que nosotros tenemos una alta sospecha de que sí es una leishmaniasis, pero de pronto el frotis no nos da, pues no se puede observar y generalmente se hacen 3 frotis, ya después pasamos al cultivo o incluso la PCR que muestra o identifica el ADN del cinetoplasto. Y ya los inmunológicos, un poquito más costosos, pues no los hacemos tan comúnmente, sobre todo los dos primeros, que es de la inmunofluorescencia y la ELISA.
La prueba de Montenegro es una prueba que tenemos que es muy similar pues como a la tuberculina, donde se aplica, pues, perdón, se inyecta como un poquito del material de la leishmania en la piel y genera una reacción eritematosa y como una ON, y ahí nos damos cuenta pues si ha estado expuesta o en el momento presenta pues como la infección. Bueno, aquí pues lo puse como grandecito, como muy general, simplemente para tener en cuenta, porque hablar de cada diagnóstico diferencial pues en una charla se hace pues como muy complejo, pero en cuanto a los diferenciales de las lesiones ulcerosas, tenemos la esporotricosis, la tuberculosis cutánea, la lobomicosis, la lepra, los traumas y las neoplasias. Ya uno pues se tiene que pegar mucho de la clínica, sin embargo hay unas clínicas que son un poquito pues como dudosas también por las zonas donde se presentan, entonces ahí entramos como a pensar en diferenciales y ya pues a realizar los exámenes pertinentes. En cuanto a las lesiones papulosas o nodulares, diagnósticos diferenciales, por ejemplo, cuando se presenta el botón de oriente, que es solamente como la papulita roja, entonces se puede de pronto como tener las picaduras, la lepra lepromatosa, sarcoidosis o algún tipo de psoriasis. Y las verrucosas, los otros diferenciales pueden ser cromomicomicosis, la tuberculosis verrugosa, la histoplasmosis, la lobomicosis o hasta un carcinoma escamocelular. Obviamente, pues acá las foticos son de personas con una manifestación pues como muy extensa, pero como para que lo tengamos en cuenta. Listo. Bueno, en cuanto al tratamiento, les voy a mencionar igual pues los tratamientos que tenemos disponibles en Colombia. Esta es de la guía pues como colombiana de atención integral. Sin embargo, vamos a ver que el tratamiento ha cambiado pues un poquito de acuerdo a las últimas bibliografías. A veces incluso se opta por no tratar, sino hacer un manejo pues como conservador, porque algunas lesiones tienden a desaparecer solitas. Pero entonces, pues también si le quieren tomar fotico, estas son las dosis. El principal tratamiento que se usa son las sales antimoniales pentavalentes, de acuerdo pues como al compromiso, en este caso la cutánea, que es la más común en nosotros. Acá tenemos los miligramos kilogramo día y generalmente se da por 20 días de manera intramuscular. También tenemos el isotianato de pentamidina. Acá pues les voy a dejar como las dosis, y la anfotericina B, que se utiliza más que todo en la leishmaniasis cutánea y visceral. Esta es una pues, enfermedad que tiene que ser, se me fue la palabra, perdón, tiene que reportarse pues al ministerio, entonces siempre debemos llenar ficha epidemiológica. Otros tratamientos que también pues, han funcionado es la miltefosina, a esta dosis también por 28 días, los azoles como el fluconazol y el itraconazol, las inyecciones intralesionales, sobre todo cuando la leishmaniasis pues, es localizada, con antimonio pentavalente, otra tópica con paromomicina, la crioterapia, termoterapia con radiofrecuencia y la terapia fotodinámica. Sin embargo, lo que más se ha visto también es que los resultados son mejores cuando se combinan terapias. Entonces, pues me pareció como también importante traer esto porque como les decía, muchas veces ya se está optando por no tratar la enfermedad. Entonces, pues cómo podemos escoger a esos pacientes. Es importante tener en cuenta la especie de leishmania, ya que, por ejemplo, la brasiliensis y la panamensis son las de mayor riesgo de persistencia. Entonces, idealmente, si tenemos la presencia de esas especies, en este caso, pues en Colombia, lo ideal sería tratar, porque ya vimos que si no se trata muchas veces se mejora también la lesión, pero eventualmente se pueden hacer presentaciones mucosas o incluso viscerales y pueden ser lesiones también deformantes. También hay que ver la localización y la gravedad, pues como de la infección que presente la persona, el estado inmune del huésped, porque los inmunocomprometidos pues presentan mayor riesgo de enfermedad diseminada visceral, y también tener en cuenta si es simple o compleja. Entonces, ¿cómo diferenciar esto? La simple es las especies que sean como de bajo riesgo. Ya vimos que la brasiliensis y la panamensis son de mayor riesgo, entonces idealmente sí tratar estas. Que no tengan afectación mucosa evidente, siempre que haya afectación mucosa sí o sí hay que tratar. Que sea una lesión única o escaso número de lesiones, generalmente menor de 5 y menores a 1 centímetro. Que no tengan compromiso de zonas de carácter estético, pues el rostro, pues, genitales, cositas así. Que sea un huésped inmunocompetente, esto sí podemos dar pues como manejo conservador.
lesiones que ya estén curando espontáneamente y que tengan ausencia de criterios de cualquier criterio complejo. En cuanto al complejo, sería como todo, pues como lo contrario, que sean especies de alto riesgo, que tengan afectación en mucosas, en zonas estéticas, que tengan más de 5 lesiones mayores a 1 centímetro, que sea un huésped inmunocomprometido como VIH o que esté pues, recibiendo terapia inmunomoduladora y que haya habido tratamiento anterior, pero que haya sido pues como fallido, entonces debemos tratar y ya cambiar tratamiento. Aquí como un algoritmo pues que nos muestra bien como lo que podemos hacer, entonces si estamos frente a una leishmaniasis cutánea y tiene algún complejo o un criterio de complejidad, sí, hacemos tratamiento sistémico, ya vimos algunos, tenemos el antiamonio pentavalente que se usa mucho pues acá en Colombia. Si no, podemos hacer tratamiento conservador, que son alternativas pues como terapéuticas, simplemente esperar si es una lesión única, pequeña y no tiene pues como ningún criterio de complejidad, o hacer un tratamiento local que puede ser con crioterapia o hay veces combinado con las infiltraciones con antimoniato de meglumina. Igual ahí también están pues como las dosis se las dejé en la diapositiva anterior. Y ya pues las terapias alternas, cuando no contamos con los medicamentos de primera línea o cuando pues, el paciente es alérgico, pues tenemos algún otro disponible. En cuanto a la prevención, pues esto la verdad es como lo único, como cuando estamos frente a otras infecciones transmitidas por mosquitos, es muy importante el control del vector que se puede dar con repelentes, usando camisas y pantalones largos, mosquiteros, cerrando las puertas y ventanas, utilizando mallas, sobre todo al anochecer, porque es un mosquito que generalmente eh, realiza pues como su actividad durante la noche y el amanecer. Y por último, acá en cuanto a las conclusiones, pues tener en cuenta que es una entidad creciente, la cual genera un problema de salud pública a nivel mundial y nacional. Como vimos, Colombia es uno de los países en los que principalmente se presenta. Tener en cuenta que la cutánea es la presentación más frecuente en nuestro país y que es importante conocer los posibles diagnósticos diferenciables, sobre todo cuando la manifestación pues no es muy clara, para así también hacer un buen enfoque, apoyarnos también pues como de los exámenes de laboratorio disponibles. Obviamente pues de pronto en las zonas rurales, en los pueblos y eso no vamos a contar con muchos exámenes que sean pues como de alto costo, pero por ejemplo el frotis nos puede decir mucho. Que es importante conocer e identificar sus presentaciones para así iniciar un tratamiento oportuno, sobre todo en esas leishmaniasis que se consideran pues complejas, y que las medidas generales para la prevención son importantes en las regiones donde más se presentan. Y ya. Es un resumencito pues como de leishmaniasis, obviamente pues es un tema que es grande, quisiera hacer como un enfoque pues muy general, igual si tienen preguntas me pueden decir, les puedo compartir la presentación y bueno, perdón si hablé muy rápido.